Continuamos con más de Primera Página. Luego de esta cadena de radio y televisión, vamos a retomar la conversación con Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista y también ex gobernador del estado Lara. Le preguntaba, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de reformar la unidad, de un relanzamiento de la unidad que incluya a todos los sectores. ¿Qué sectores no han sido incluidos hasta este momento y si esa propuesta incluye además al chavismo disidente? Nosotros hablamos de una unidad superior y eso lo hemos planteado desde hace mucho tiempo. Ahora, la unidad superior tiene que ser una unidad incluyente, activa, pero también abierta, donde no haya prácticas sectarias que, lejos de confluir en propuestas que puedan de verdad, como dije antes, atender los problemas de la gente, lo que hacen es alejarnos de la verdadera realidad de la gente. En ese sentido, bueno, organizaciones no solo políticas, sino sociales, gremios profesionales, empresariales, gremios y organizaciones que de alguna manera defiendan también derechos de la mujer, del ambiente, etcétera. Esa debería ser la gran unidad que procure un gran encuentro y concertación en la resolución necesaria de los problemas de la gente, de los problemas del país. A eso nos referimos. Ahora, la unidad no puede ser, como dije, patrimonio de un partido, ni podemos circunscribirlo exclusivamente al interés de una persona. Ahorita, por ejemplo, se plantea que si la elección de un líder de la unidad, nosotros propiciamos más bien el liderazgo colectivo en todos los niveles, en el nivel local. Bueno, pero una elección primaria tiene que ser el producto del consenso de voluntades y además del encuentro y la participación de todos los sectores sin ninguna excepción. Ahora, eso no es lo que ha ocurrido lamentablemente en esto que conocimos, en este ciclo pasado de la Mesa de la Unidad Democrática. De allí la necesidad. Yo creo que se subestima el gobierno y se sigue subestimando al chavismo, lo cual es un tremendo error como parte de esta seguidilla de errores que ha caracterizado lamentablemente a la oposición venezolana, a quienes formamos parte de los sectores que adversamos al gobierno, pero que no hemos tenido el tino para poder, de verdad, en el marco de esa confianza que ha dado el pueblo en la generación de una verdadera unidad, a pesar de las grandes contradicciones, bueno, de atinar en estrategias y en acciones coherentes, pertinentes para el momento, y no lo que ha ocurrido, que en tiempo pasado, bueno, comienza a generar una expectativa en la gente, bueno, mañana entonces el gobierno ya no será gobierno, y de allí aquel voto de confianza que se nos dio en aquella mayoría aplastante en la Asamblea Nacional, que posteriormente, bueno, transcurrieron unos meses, se cometieron grandes errores, después la propuesta de la consulta referendaria, después de la consulta referendaria la expectativa en la aplicación de la Carta Interamericana, el abandono del cargo y después del abandono del cargo la calle, el llamado persistente a mantenerse no solamente en una protesta masiva, sino después los errores de las trancas, etcétera, y alentando algunos elementos que de alguna manera, bueno, generaron violencia hasta contra nosotros mismos. Y todo ese clima, de alguna manera, bueno, representó el resultado que estamos viendo por delante. Precisamente este resultado de las regionales, algunos liderazgos, no voy a nombrar a ninguno, pero algunos partidos de la Mesa de la Unidad le dieron el crédito a la derrota, a la abstención de la gente, pero se analizó por qué la gente se abstuvo de votar por la oposición, más allá de que no habían condiciones electorales. Claro, yo creo que ahí, en esa victoria numérica que obtuvo el gobierno en el proceso electoral regional, confluyeron muchas razones, pero pudiéramos decir que en esa confluencia de razones también hubo elementos perniciosos del propio gobierno, la falta de equilibrio y de justicia del ente rector electoral, el ventajismo del gobierno, lo que quiere decir que enfrentamos no solamente un partido, enfrentamos al partido y al Estado, pero además cuando hablamos del Estado, bueno, las decisiones tomadas de manera arbitraria, irregular por el propio Consejo Nacional Electoral, las razones por las cuales se abandonó la calle sin que hubiese allí una explicación a la gente de las razones como pasamos entonces de la protesta de calle, pasamos ahora a un proceso electoral cuando se había negado cualquier iniciativa electoral, cosa que no hicimos nosotros,
Después de eso, bueno, también en el caso particular de Lara, allí también tuvo incidencia la asfixia administrativa, financiera, y yo decía también el complot de, ¿Complot de quién? de algunas organizaciones políticas que se complotaron para jugar de manera adversa a nosotros y facilitar el camino al propio gobierno. Pero yo le he dicho, primero justicia, voluntad popular, eso no es un secreto en Lara, eso es una verdad. Ahora, frente a esa realidad, no le hicieron un daño a Henry Falcón. Ahora vamos a ver la realidad del nuevo gobierno de Lara, con el cual no tenemos ni vamos a tener ninguna vinculación, pero tampoco vamos a tener una política obstruccionista, de crítica desmedida, como si lo hicieron ellos con nosotros. Vamos a ver cómo se resuelven los problemas de Lara. Y de allí que se jugó a alimentar esa abstención. Mucha gente que salió a votar en el proceso electoral de las elecciones para la Asamblea Nacional, bueno, se abstuvo. Casi 3 millones de personas no salieron a votar. 3 millones de electores, eso hay que verle la cara. Entonces, espacios que debieron preservarse y otros espacios que debieron conquistarse, bueno, se les dio ese cheque en blanco al gobierno y es lo que están haciendo ahora con las alcaldías. Una cosa que no tiene sentido, entonces vamos a entregar los espacios de los gobiernos municipales, una cosa que no tiene sentido en la lógica política, para que el gobierno entonces acumule más poder y sea más difícil derrotarlos en una elección presidencial en la cual nosotros tenemos absoluta seguridad que es el camino correcto para poder cambiar el modelo político a su vez cambiar el modelo económico. Me quedan segundos para despedir. ¿Es Henry Falcón el abanderado de Avanzada Progresista para una elección presidencial? Nosotros jamás hemos descartado la posibilidad de asumir esa responsabilidad frente a Venezuela y creo que tenemos moral para ello. Y no solamente porque hemos mantenido una conducta coherente, sino porque además hemos abrazado principios democráticos en el camino electoral y también en la necesidad de conciliar posiciones para poder reconciliar al país y entrar en una etapa de productividad, pero también de entendimiento y más allá de eso de confianza y de regeneración del Estado. Mientras ese proceso llega, la crisis social pareciera agudizarse. Si usted tuviera cerca al presidente Nicolás Maduro, ¿qué le recomendaría en estos días? Que no siga en esta política de persecución permanente a la oposición venezolana, caso Freddy Guevara. En un clima de persecución permanente a los diputados de la Asamblea Nacional, eso no contribuye en lo absoluto a la recuperación de la confianza en el país para el restablecimiento de la economía, del aparato productivo y de los equilibrios sociales que demanda la mayoría de la población. Te repito lo que dije anteriormente, nosotros hoy nos abrazamos de verdad a las políticas que puedan emanar de cualquier sector adverso al gobierno que implique el reconocimiento del camino electoral, democrático, pacífico y constitucional. De allí que esto le hace mucho daño al país, no solo porque esa decisión contra Freddy Guevara, una decisión irrita, la única que puede de verdad despojar de su inmunidad a un diputado de la Asamblea Nacional es la propia Asamblea Nacional, no la Asamblea Nacional Constituyente, y eso le hace un flaco favor, de verdad, al clima necesario para que podamos, el clima necesario de tranquilidad y de paz, para que podamos abonar caminos distintos a los que tenemos ahora. Muchísimas gracias. Gracias, Tenny. Me encadené. Nos tomamos 2 minutos más y ofrezco disculpas.